Bueno, a mí me toca presentar a Mariana Seriotto, la doctora Mariana Seriotto. Ella es médica infectóloga y además especialista en salud pública. Ella fue directora del Programa Nacional Argentino de la Respuesta al VIH, SIDA, ITS, hepatitis virales y tuberculosis. Y la verdad que es un orgullo tenerla como disertante. Muchísimas gracias, Damián, por la presentación. Buenos días a todas, a todos. Yo quiero agradecer mucho al comité científico y a las autoridades de esta conferencia por haber incorporado la perspectiva de las personas gestantes y de la pediatría en una conferencia que tradicionalmente se ocupa del VIH en la población adulta. Así que gracias de verdad por esta invitación. Toca en muy poco tiempo tratar de conversar e introducir un tema que hasta hace unos 3 años no formaba parte del temario del VIH perinatal en las conferencias en Latinoamérica, como es la lactancia en contexto de VIH. Me gusta mucho el título que eligieron, que es Quedarse cerca, porque quedarse cerca como equipo de salud, ¿qué significa? Y una de las cosas que vamos a tratar de repasar en los siguientes minutos, el recorrido que les invito a que hagamos, es hacer un repaso sobre la evidencia científica que existe alrededor de este tema de lactancia en contexto de VIH, contextualizar esa evidencia y todos esos datos que hoy tenemos en nuestro continente, en nuestra región, en Latinoamérica, y luego hacer una breve narración, un breve relato sobre lo que fue la construcción de un consenso intersectorial sobre este tema en la Argentina que nos permitió hoy tener recomendaciones específicas y nuevas sobre lactancia en contexto de VIH. Una cosa importante que me interesa sobre la evidencia científica es, para quienes hacemos transmisión vertical de VIH hace muchos años, como vean, muchos, eso es una diapositiva de alguna presentación mía del año 98, lo cual denuncia no solo mi edad, sino la cantidad de veces, de años que hace que me dedico a esto. Pero fíjense que nosotros estábamos, y este es el paradigma en el que seguimos detenidos todavía, es que había 2 escenarios posibles vinculados a la lactancia. Aquellos escenarios donde no era posible sustituir la lactancia por razones estructurales, por acceso al agua segura, a las fórmulas lácteas, y entonces en ese bloquecito verde del posparto, a todo el riesgo de la vida intrauterina y del periodo perinatal y del parto se le agregaba de promedio un 20% extra de riesgo de adquirir la infección en el momento del posparto. En los escenarios donde sí era posible sustituir la lactancia, ese riesgo extra de la etapa del posparto desaparecía y entonces el riesgo quedaba en la vida intrauterina solamente y sobre todo en el periodo del trabajo del parto y el parto. Este paradigma que tiene 40 años es el paradigma donde todavía en nuestra región seguimos detenidos, seguimos parados mayoritariamente en que los escenarios son solo 2. Lactancia cuando no hay posibilidades de sustituir o sin lactancia cuando es posible acceder a agua segura y leche de fórmula. Quiere decir que es importante entender que llevamos décadas diciendo y repitiendo esto. Y moverse de un paradigma es difícil. Recién decía Ceci, y yo comparto, todavía estamos tratando de que las mujeres con supresión viral sostenida tengan partos vaginales. La evidencia tiene 20 años y estamos tratando todavía de conseguir los partos vaginales y salir del paradigma de la cesárea. La evidencia seguía y entonces sabíamos que no solamente amamantar constituía un riesgo en sí mismo, sino que la duración de la lactancia también constituía un riesgo que se incrementaba a medida que la exposición aumentaba. No era lo mismo amamantar durante 3 meses que amamantar durante 15. Entonces toda esta evidencia llevó a que las intervenciones en los escenarios donde no era posible sustituir la lactancia se enfocaran sobre todo en los momentos donde el acceso a terapia antirretroviral en las gestantes no era expandido en el África básicamente, a incrementar lo que eran intervenciones sobre los lactantes. Y entonces este primer trabajo lo que utilizó fue expandir el uso de nevirapina durante toda la lactancia, demostraba que era posible tener escenarios de lactancia un poco más seguros, con el uso de antirretrovirales hasta ese momento en los lactantes, porque no era posible acceder a terapias de alta eficacia en las personas gestantes en el África.
Pero luego eso ocurrió, y como mostraba Ceci recién, hoy el continente africano nos empieza a dar lecciones de cobertura de antirretrovirales en las personas gestantes, alcanzando coberturas del 90%, y comenzó entonces a generarse a partir del año 2017-2018 evidencia muy fuerte que proviene de distintos estudios. Ustedes acá tienen un estudio como fue el PROMIS, que es un estudio específico de lactancia, pero luego los estudios que trataban de demostrar eficacias entre distintas propuestas de antirretrovirales, pero que recogían datos de lactancia, lo que nos mostraron es que hoy, en el contexto de supresión virológica sostenida durante la gestación y la lactancia, el riesgo de transmisión por lactancia es de menos del 1%, y aún menos si esa lactancia se sostiene de 0 a 6 meses. De manera que el paradigma, estos cambios en la evidencia empezaron a hacer que se flexibilizaran, y sobre todo en países de altos ingresos, se empezaron a flexibilizar estas indicaciones de proscribir la lactancia por definición si había acceso a agua segura y leche de fórmula. Y se empezó a salir de la recomendación universal de suspender la lactancia a no recomendar la lactancia, pero en modelos de decisiones compartidas y en escenarios donde la supresión virológica estuviera comprobada, empezar a acompañar a aquellas mujeres que una vez informadas sobre que I no es igual a I en el contexto de lactancia, no podemos decir esto todavía, pero sí que el riesgo era incrementalmente mucho menor que los escenarios que manejábamos hace 10 o 15 o 20 años. Entonces, los países, curiosamente, flexibilizan primero aquellos países donde tradicionalmente la proscripción de la lactancia se había instalado primero. Y entonces esos países empiezan a aportarnos evidencia. Es una evidencia que tiene la fortaleza que puede tener la serie de casos, ¿no? No son estudios controlados, no hay posibilidades éticas de hacer estudios controlados, pero sí empezamos a tener series de casos de países de altos ingresos que no solamente confirman el bajo riesgo, sino que hasta ahora ninguno de esos países ha comunicado un solo caso de transmisión vertical a través de lactancia en contextos de supresión virológica. Pero hay algo que yo quiero decir. Todos estos países, como decía Ceci recién, y acá tenemos Alemania, tenemos Canadá, tenemos Suiza, tenemos la vigilancia en el Reino Unido, incorporan esta práctica en un contexto en el que la transmisión vertical para ellos es un problema resuelto. Son todos países que tienen menos de 1.5 de transmisión vertical de VIH. Y en ese contexto de control del problema, flexibilizaron esta indicación. Y esto es muy importante de conocerlo, porque cuando hablemos ahora de Latinoamérica, la realidad es otra. Tampoco tienen todo tan resuelto en términos de que, si ustedes miran sobre la izquierda, esto es una encuesta que hizo Penta, que es la encuesta más numerosa que hay en relación a las prácticas de lactancia en Europa, y lo que encuentra es que todavía no todos los países soportan esta flexibilización de proscribir la lactancia. Hay una lista de países que sí, pero todavía hay una larga lista de países en Europa que no han tomado esta decisión. Y tampoco hay tanto consenso como cómo utilizar los antirretrovirales en estos niños de bajo riesgo, pero que ahora están siendo amamantados. Tampoco hay un consenso de cada cuánto tiempo se tienen que estudiar. La mayoría de estos países con alto acceso a prestaciones de salud están ofreciendo y recomendando que estas madres que están amamantando y estos niños se estudien mensualmente con cargas virales. Entonces, una cosa es recomendar, otra cosa es acceder. Así que esta flexibilización de los escenarios en los altos ingresos todavía requiere consensos para ver cómo acompañamos tanto a la persona que está dando de amamantar como a niños y niñas expuestos. En definitiva, los estudios tanto de países de bajos recursos como de altos recursos demuestran que en escenarios de supresión virológica realmente la transmisión a través de la lactancia se ordena por debajo del 1%, pero de todas maneras es muy importante ese 1% porque no podemos decir aún que I es igual a I en el escenario de la lactancia. ¿Por qué? Porque en esos ensayos mujeres con supresión virológica confirmada, igual en 3-4 casos totales transmitieron la infección por VIH. De manera que si esto está asociado al RNA libre, si es el DNA proviral,
todavía eso se está estudiando, son pocos los grupos que estudian, uno de ellos está en Argentina, que estudian VIH en leche materna, pero ese 1% hoy tiene que ser parte de nuestras recomendaciones cuando hablamos de lactancia. Hay que ponderar que ese 1% todavía existe. Pero si entonces traemos esa vieja diapositiva del 98 a hoy, y le cambié los colores porque esos fondos oscuros ya no se usan, entonces nosotros ya no tenemos dos barreras de riesgo, no tenemos dos escenarios de riesgo. Seguimos teniendo, como ustedes ven, arriba, en escenarios sin supresión virológica, con lactancia, la barrera de riesgo es la misma, existe este 20% de riesgo incremental. Si suprimimos completamente la lactancia, que es el escenario de abajo, el tradicional, no existe ningún riesgo posparto, el riesgo es 0, pero hoy tenemos un escenario intermedio, donde en escenarios de supresión virológica sostenida, donde la lactancia se lleva adelante, esa pequeña casi línea violeta del riesgo del posparto del 1% constituye un nuevo escenario. Y el acceso a esta información es parte del derecho de las mujeres que viven con VIH y que están en el escenario de supresión virológica sostenida. ¿Qué quiere decir quedarte cerca? ¿Qué es lo que nos convoca? Quedarse cerca es además garantizar el acceso a la información. No es solamente emitir un juicio de valor previo que nos haga creer que sabemos qué es lo mejor para cada condición individual de una mujer que vive con VIH. La decisión es compartida y acceder a esta información hoy es un derecho de todas las mujeres que viven con VIH. ¿Y por qué? Porque detrás de ese 1% de riesgo que una mujer puede querer asumir, o de 0,3 si va a elegir dar el pecho durante 6 meses con lactancia exclusiva. No vamos a desarrollar esto, pero no existe evidencia más sólida que los beneficios de la lactancia, tanto para la persona que da de mamar, como para, como decías recién, los niños que reciben lactancia. De manera que detrás de ese 1% pequeño de asumir este riesgo están todos estos beneficios cuya evidencia científica es incontrovertible. Acaba de ir la OMS más allá de, siempre va adelante en términos de recomendaciones de la lactancia, y fíjense hace unos pocos días qué dice hoy en términos de política de derechos. Lo que dice es que aún en los escenarios, y es la flecha de arriba, esta es la diapositiva original, por eso les pido disculpas que está en inglés, aún en los escenarios donde es posible reemplazar la lactancia porque hay acceso a agua segura y fórmula, la lactancia debe ser ofrecida como una opción. Ya no es, no la recomiendo, pero si usted quiere, lacte igual. Se la considera desde el OMS como una opción de alimentación, ¿sí? Siempre el OMS va un paso adelante, obviamente priorizando los escenarios en el África, ¿no? Pero esto se mueve, y esto se mueve hacia escenarios de lactancia en contexto de supresión virológica. Si lo contextualizamos en América Latina, se explayó Ceci largamente sobre esto. La verdad es que la situación en América Latina, les recomiendo mucho que lean este trabajo. Es un trabajo que se hizo entre la Universidad de Yale y un grupo que trabaja en México en lactancia, son especialistas en lactancia, y que lo que hicieron fue analizar profundamente todas las guías disponibles y los marcos normativos de 19 países de Latinoamérica en relación a VIH y alimentación. Y fíjense que algunos pocos países, como Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que si bien enfatizaban que es necesario sustituir la lactancia, recomendaban que si no era posible sustituir, se fuera a esquemas de lactancia exclusiva por 6 meses. Quiere decir que eran solamente 4 de 19 países los que tenían incorporados. Solamente 3 países, que son México con sus nuevas guías, de las que van a hablar mañana, Trinidad y Tobago y Argentina, tenían una flexibilización a raíz de la nueva evidencia científica que, insisto, es del 2018, 19 y 20. Estamos en 2025. Son 5 años ya de datos consistentes de la disminución del riesgo. Les mostró Ceci esto recién. ¿Cuál puede ser parte de la resistencia o de cierto retraso en tomar estos datos vinculados a lactancia? Y es que no tenemos resuelto en Argentina y en Latinoamérica en general la transmisión vertical del VIH. Nuestras coberturas
de mujeres gestantes bajo terapia antirretroviral son muy bajas, no alcanzan el 70% en la mayoría de los países. Sin cobertura antirretroviral no hay supresión virológica sostenida y sin supresión virológica sostenida no hay un riesgo del 1% de transmisión por lactancia, sino riesgos mucho mayores. Nuestras tasas globales, regionales de transmisión vertical siguen oscilando entre el 12 y el 15% de promedio, cuando en realidad tenemos países, como mostraba Cecilia, que a lo mejor estamos cerca del 2, del 3% de transmisión, pero hay países que siguen teniendo 29%, 28%. Y creo que este escenario dificulta todavía como clima el poder llevar adelante desde el punto de vista programático la incorporación de la lactancia en este nuevo escenario. Pero que no haya oportunidades programáticas no quiere decir que no haya ejercicio de derechos individuales para aquellas mujeres que sí están en un escenario de supresión virológica sostenida. Y muy rápidamente, en los últimos 5 minutos, les quiero contar cómo fue el proceso de esta discusión en Argentina, a modo de relato, de ejemplo, porque los países tenemos que ir hablando de esto. Esto no quiere decir que haya apuro o urgencia por instalar decisiones programáticas, decisiones que engloben al conjunto de las personas gestantes con VIH, pero sí empezar a hablar de esto y empezar a hacer aperturas de recomendación, porque existe un número de mujeres. Si tenemos coberturas del 70%, del 60% de personas gestantes en antirretrovirales, dentro de ese 70% hay un grupo de mujeres que están en supresión virológica sostenida y que tienen el derecho de, tanto ellas como sus hijos, beneficiarse con un proceso de lactancia exclusiva de 6 meses. Entonces, ¿qué hicimos en Argentina con esto? El proceso fue largo. Es un proceso que iniciamos en el 2023 con una primera reunión. Fíjense en esa primera foto naranja de la izquierda, éramos menos, éramos poquitos, pero nació intersectorial, porque el tema es complejo. Esto no es un tema solamente de infectólogos pediatras, esto es un tema que abarca el ejercicio de derecho a las personas afectadas, nuestros colegas obstetras, la sociedad civil, los laboratorios de referencia que van a estar muy involucrados en cambiar los paradigmas de seguimiento. Es una discusión que debe darse en el mapa completo de actores que concurren a este tema de la lactancia en contexto de VIH. Nos llevó 2 años de discusión completa. Empezamos en mayo del 2023, en el medio la Sociedad Argentina de Infectología y en un grupo de expertos que trabajamos ahí. En diciembre de 2023 sacamos una primera recomendación, pero había que intentar que esto saliera desde la autoridad sanitaria, no solo de la sociedad científica, y entonces en mayo de este año logramos sacar este documento intersectorial de lactancia en contexto de infección por VIH en Argentina. Fíjense que ya éramos muchos más. Nos acompañaron las agencias internacionales que apoyaron esta discusión. Estaban todas las autoridades sanitarias vinculadas al ministerio, la sociedad científica, la sociedad civil, algunos líderes de opinión de hospitales centrales. Y entonces tuvimos este documento. Les traje el QR para que tuvieran los 15 segundos de poder acceder al documento completo, porque no lo vamos a poder ver todo, pero esta actualización de los algoritmos del contexto de la estrategia de eliminación de ETMI contiene el anexo de lactancia y está el documento completo de lactancia. El índice de este documento de lactancia es un documento muy completo, por tanto intersectorial, no toma solamente los aspectos biomédicos. Entonces se analizó la evidencia, tomó muy fuerte los aspectos ético-legales. El escenario de la lactancia es el escenario ideal para criminalizar a una mujer. Las mujeres en Latinoamérica tienden a tener más problemas de criminalización que los hombres y este contexto de criminalización de la transmisión del VIH es un escenario ideal y entonces hay que reforzar mucho los marcos éticos y legales para evitar todo tipo de discriminación y de estigma vinculado a esta nueva práctica de lactancia en contexto de VIH. En los últimos 2 minutos yo les quiero decir lo que son los highlights de esta recomendación que tiene Argentina, porque de todas maneras tienen acceso al documento completo. Argentina hoy no recomienda la lactancia en mujeres con VIH,
pero evoluciona hacia un modelo de decisión compartida que con el derecho de acceso a la información, esta mujer, una vez aconsejada en términos de que I no es igual a I, pero que el riesgo es bajo, y si tomara la decisión de amamantar en ese escenario, los equipos de salud están obligados a acompañar el proceso completo, a generar equipos transdisciplinarios que cuenten con especialistas en lactancia, con especialistas en salud mental, con el infectólogo pediatra que haga el seguimiento, el generar un acompañamiento en equipo. No es posible, en la complejidad que tiene un proceso de lactancia exclusiva para llevar adelante por 6 meses, agregándole esta particularidad de la infección por VIH, no es posible si no es con un acompañamiento transdisciplinario. Insistir mucho sobre cuidarnos de la situación de criminalización. Y desde el punto de vista legal, en Argentina se definió que no es necesario firmar un consentimiento informado, como cuando uno hace una intervención. Aquí lo que hace falta es documentar el asesoramiento, la toma de decisión de esta mujer, y si eso está documentado en la historia clínica, no es necesaria la figura del consentimiento informado. ¿Qué es abordaje individualizado? No es programático, no todas las mujeres en este escenario hacen esto. Cada mujer tiene su escenario de cultura, su escenario de entorno del hogar, y una cosa que está en el centro, que es, como parte de la evaluación de este proceso, es evaluar si existe acceso efectivo a todo lo que va a hacer falta para llevar adelante un proceso exitoso de lactancia durante 6 meses. Cuando uno mira las encuestas de lactancia, la lactancia exclusiva en la mayoría de las personas que no viven con VIH cuesta muchísimo en Argentina llevarla más allá de los 3 meses. Fíjense que hoy la recomendación es exclusiva por 6 meses. Esto no es fácil para las mujeres que trabajan, no es fácil para las mujeres que tienen otros hijos que cuidar, de manera que evaluar estos circuitos que van a hacer falta sostener durante 6 meses y garantizarlos y optimizarlos para que esto pueda ser llevado adelante es parte de la evaluación. ¿Qué quiero decir con esto? El deseo de amamantar y la supresión virológica sostenida son condiciones necesarias, pero no son condiciones suficientes. Esas únicas 2 variables no son las únicas que vamos a tener en cuenta a la hora de acompañar el deseo de una mujer de amamantar. Las orientaciones para el seguimiento de la infección las van a ver en detalle, pero recomendamos la lactancia solo durante 6 meses y realizar una carga viral entre 30 y 60 días durante esos 6 meses para poder documentar que la supresión virológica sigue siendo el paradigma durante este proceso. Y en relación a los niños expuestos, en Argentina lo que se decidió es que el esquema de seguimiento es el mismo durante las primeras 12 a 16 semanas y lo único que se incrementa es una carga viral a las 20 a 24 semanas de vida y luego que la lactancia se suspende, 2 estudios moleculares extras que son uno a las 4 a 6 semanas de haber suspendido y otro a las 12 a 16 semanas. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos a Mariana y le invitamos a pasar acá a la mesa.